La calma del fin de semana de Pascuas y la esperanza de una solución a la crisis en el este de Ucrania han sido alteradas por un ataque armado en un puesto de control prorruso. Y las circunstancias no están para nada claras. Sucedió en las afueras de Sloviansk. Según militantes prorrusos, había vehículos llenos de nacionalistas pro-ucranianos que supuestamente abrieron fuego. Ellos dicen que no tienen nada que ver con el ataque. Hablamos del asunto con la profesora Susana Mangana, catedrática de la Universidad Católica de Uruguay. Buenas noches, profesora. Hola, buenas noches, Guillermo. Un gusto estar contigo y con tu audiencia nuevamente. Se está poniendo feo, muy feo, la situación en el este de Ucrania. Difícil de celebrar la Pascua. Efectivamente, no son fechas para celebrar con júbilo ni con gozo, sino que hay una especie de cansancio espiritual entre la colectividad, sobre todo cristiana, en Ucrania, por lo que se avecina como una especie de guerra civil en el este del país. Lo que fue el referéndum de Crimea el pasado 16 de marzo, que habilitó a la población de la península de Crimea para votar a favor de la anexión por parte de Rusia de esa península ucraniana, hoy parece ser un fantasma que se reaviva en el este del país y por tanto soplan vientos de guerra, pero además de cambios geopolíticos que afectan también a lo que es el dibujo y el rediseño de las fronteras en Europa del Este. Hablemos de la ocupación de estos edificios del gobierno en más de 10 poblados y ciudades. Recuerdo que en una de nuestras entrevistas previas yo le había preguntado si Rusia seguiría avanzando hacia el oeste. Pero en este caso, estos grupos prorrusos no se identifican mucho con Rusia. ¿Qué reflexión podemos tener sobre este caso? Bueno, lo que ocurre es que Ucrania es un país que, a pesar de haber vivido ya 22, 23 años de independencia de lo que era el poder central de Moscú tras la caída de la Unión Soviética, no ha sabido encontrar pie para poder establecer una identidad soberana, una identidad autónoma que lo identifique como un país que no necesite la tutela ni de Europa por un lado, ni de las autoridades moscovitas por el otro. Lo que vemos hoy es que estamos ante un nuevo mundo no polar, es decir, no tenemos la hegemonía autoritaria de Estados Unidos, cuyo poder a nivel global se ha visto horadado por lo que han sido los fracasos estrepitosos de la política exterior estadounidense, tanto en Irak como en Afganistán, en general en Oriente Medio, pero por otro lado con una economía muy débil de parte de Rusia, un país con un presidente que tiene veleidades imperialistas como es el presidente Putin, que quiere devolver poderío a Rusia, pero que por otra parte está mucho más solo que antes. Es decir, la ideología actual del presidente Putin y de Rusia no es secundada por países como antaño. Por ejemplo, hoy quienes apoyan al presidente Putin son países, por ejemplo, que son de alguna manera parias a nivel internacional. Siria por un lado, Libia en el mundo árabe, pero también el régimen de Corea del Norte. Por otra parte, hay que hablar del apoyo tácito de China, pero ¿hasta cuándo China va a apoyar, Guillermo, a un presidente Putin que claramente lo que significa esto es una vuelta a una guerra fría que no interesa ni a la Unión Europea ni a la comunidad internacional? Por otra parte, la crisis de Ucrania lo que ha revelado al mundo son las falencias, las debilidades de una Unión Europea en materia de política exterior. Por eso es que la OTAN ahora ha dicho que va a tener una mayor presencia tanto por aire, mar y tierra en Europa del Este para poder evitar otro tipo de despliegue ruso en lo que es el anillo de Asia Central. Pero yo creo que Ucrania lo que está de alguna manera significando y simbolizando es la necesidad de decidir por parte de estados que antaño dependían de la órbita de Moscú para hoy decidir si quieren un futuro más cercano a la Unión Europea o si por otra parte prefieren seguir dependiendo de Moscú. Y ahí me refiero a los estados bálticos. Es decir, sí, Guillermo. No, hay dos puntos que quiero hablar. Por un lado es la presencia de estos observadores europeos que quieren tratar de convencer a los que están en los edificios, a los prorrusos que tienen ocupados los edificios en el este de Ucrania para que se vayan por el Acuerdo de Ginebra. Y por el otro lado, la movilización de tropas de Estados Unidos a Polonia y a Estonia. ¿Cómo ve estos dos movimientos? ¿Es realmente fuerte la presencia de los europeos en el este? ¿Van a lograr algo?
No, lo que vemos es que realmente la Unión Europea ha apostado siempre al diálogo, ha apostado siempre a la negociación, es lo que llamamos el poder blando, mientras que el presidente Putin ha demostrado que no se marca faroles, es decir, es un combate, si se quiere, entre el poder blando representado por la Unión Europea y el poder duro de Rusia. Lo que ocurre es que lo que hay son agresiones y violaciones gruesas al derecho internacional, tanto por parte de Rusia como antaño por países de la Unión Europea y el propio Estados Unidos, con lo cual se está socavando, se está minando los pilares, el edificio central que llamamos el derecho internacional y que incluso tiene unas implicancias importantes para lo que es el combate a la carrera armamentista, a la proliferación de armas en estos países. Recordemos que Ucrania en 1994 accedió a entregar su arsenal atómico, su arsenal nuclear, y ahora también hay otros países que están viendo con cautela cómo deben actuar respecto de Estados Unidos, respecto de la Unión Europea, que le exigen ese desmantelamiento de armas. Por ejemplo, en el caso de Irán, porque temen que pueda haber una agresión en caso de que sean estados débiles sin ese tipo de armamento. Por tanto, no se puede justificar las acciones de Rusia diciendo Estados Unidos, la Unión Europea, antes violaron el derecho internacional. Ha habido reiteradas violaciones a ese derecho internacional por parte de países desarrollados, pero lo que hay que evitar es esa estrategia de confrontación y apostar a la negociación. En ese sentido, yo creo que la Unión Europea hace bien en intentar llamar a la calma, en intentar rebajar los decibeles, en intentar apaciguar los ánimos entre la población prorrusa del este de Ucrania, pero por otra parte es Rusia realmente la que tiene fuerza para llamar al orden a los prorrusos instalados en esos edificios, en esas comisarías del este del país. Hay un tema más, profesora, que me preocupa y que es el tema, especialmente por la cercanía a la celebración del Pesaj, es el tema de los judíos en Ucrania. En estos últimos días hemos escuchado señales de persecución para con los judíos. ¿Cuán significativo es ese tema y cuál es la proyección que tiene, en este caso, en el país en las condiciones que tenemos hoy? Bien, ya lo hemos dicho contigo también en otras entrevistas anteriores, es decir, los movimientos pro independencia y sobre todo pro Europa en la Plaza Euromaidán en Kiev desde noviembre pasado hasta ahora muchas veces también nos demuestran que hay tintes xenófobos, que hay tintes ultranacionalistas que pueden ser perjudiciales para otros colectivos, para otras minorías, entre ellas, por ejemplo, la tártara existente en la península de Crimea, que son musulmanes, o los judíos que habitan en el territorio ucraniano. Lo que sí que tenemos que reconocer es que Ucrania hoy no es la misma Ucrania de antaño, es decir, cuando pertenecía a la Unión Soviética, pero ha habido un éxodo masivo de judíos desde Ucrania, desde Rusia, que se han ido a vivir y se han instalado en Israel. Yo lo que creo es que la comunidad internacional debe dar señales inequívocas, tanto a esos ultranacionalistas en Kiev, en el territorio ucraniano, como también a las autoridades moscovitas, de que no autorizarán cualquier abuso, cualquier violación a los derechos humanos, incluida la discriminación por razón de religión. La celebración de Pesaj fue este 14 y 15 de abril pasado, es decir, previo a la Pascua cristiana católica, pero yo creo que los ucranianos pertenecientes a la fe judía viven con zozobra estos días, como cualquier otro ciudadano ucraniano que no entiende qué está pasando en su país. Pero yo quisiera ver que realmente hay una apuesta al diálogo y que finalmente tanto Putin como Obama, como otros líderes europeos, sobre todo de Alemania, de Gran Bretaña y de Francia, van a poder negociar una salida a la crisis de Ucrania, porque es un antecedente realmente peligroso para otros países mucho más débiles y que son estados rehenes de Moscú, por ejemplo, Bielorrusia o Kazajstán, un país que es un castillo de agua, un reservorio de agua dulce y que tiene 3.000 kilómetros de ancho por 1.000 kilómetros de alto y que realmente es un país muy geoestratégico en ese anillo que llamamos Asia Central. Profesora Susana Mangana, desde Montevideo, Uruguay, felices Pascuas, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti, Guillermo, y felices Pascuas para toda la audiencia de Mirador Mundial.